Bienvenidos, amables televidentes, al desayuno de hoy mismo. Nuestro invitado en esta mañana es el doctor Leonel Fernández, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días, Ramón. Encantado. Buenos días, Mayra. Buenos días, Leonel. Bienvenido. Bienvenido y bienvenido. Bueno, todos los martes vamos a tener al candidato del Partido de la Liberación Dominicana conversando sobre temas de interés. Y uno de ellos tiene que ver con la observación que hicieron ustedes. Fue el único partido que formalmente entregó dentro del plazo un señalamiento al padrón de electores, los 38.000. Como previamente tú asististe con un grupo de dirigentes a la Junta, precisamente haciendo observaciones cuando se hablaba de 73.000. Yo quisiera que tú desarrollaras eso y los riesgos que hay implícitos en el hecho de que se mantengan 38.000, pudiendo no ser ciudadanos hábiles para el voto, y entonces el reformista habla de 116.000. Entonces, ¿cuál es la cifra real? Bueno, fíjate, la Junta Central Electoral fue la que presentó la información ante la opinión pública que, en base a un proceso de investigación realizado con los datos proporcionados por las oficialías del Estado Civil, habían detectado, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero se había detectado un número considerable de casos de personas que habían obtenido las actas de nacimiento dentro de un plazo tardío. Es decir, que las actas de nacimiento se produjeron con posterioridad al nacimiento de esas personas. Y que dentro de esos casos de declaración de nacimientos tardíos, habían detectado otra cantidad, 273.000 aproximadamente, que a su vez habían obtenido los documentos de identificación y registro electoral. Entonces nosotros presentamos una instancia ante la Junta Central Electoral para que se reexaminara la situación, porque entendemos nosotros que los casos de ciudadanos no dominicanos que podrían ejercer irregularmente el sufragio sería de caso de personas declaradas tardíamente que conseguirían su cédula de identidad y registro electoral, porque no había otra forma. Para que una persona pueda obtener su cédula es necesario haber presentado su documento de identidad, en este caso su acta de nacimiento. Ahora, si es un extranjero, si es un no dominicano, la única manera de haber podido conseguir eso es mediante una declaración de nacimiento tardía. Por tanto, para nosotros ese dato presentado por la Junta Central Electoral, la importancia que tenía era que era una pista para poder descifrar la cantidad de potenciales votantes no dominicanos que pudiesen ejercer el sufragio. Naturalmente se nos dijo de las complicaciones técnicas. Ellos trabajaron con los libros de las oficialidades del Estado Civil. Eso no se computarizó y por tanto no nos podían entregar una fotocopia o una copia de todas esas actas de nacimiento tardía. Entonces lo que le pedimos fue que se investigara, ¿verdad?, un monitoreo al azar respecto a esa situación, y se ha determinado entonces esta cifra, ¿verdad?, de los 38.000 que nosotros consideramos que deben ser objetados, ¿verdad?, para que puedan ejercer el derecho al sufragio, porque no resulta claro el cómo hayan podido obtener esa facultad para poder votar. Adicional a esto, Leonel, vemos hoy declaraciones en la prensa de Jacinto Peinado, candidato a la presidencia por el Partido Reformista, en el sentido de que una cúpula del centro de cómputo, un asesor del centro de cómputo, justamente el señor Miguel Gil Mejía, un tal Michel, es haitiano y que no le merece credibilidad. Él pide a la Junta Central Electoral investigar sobre esto. ¿Ustedes están confiados en el personal que está manejando hasta el momento el centro de cómputos? Bueno, mire, nosotros, yo personalmente no tengo ninguna información específica respecto de estas personas que menciona el licenciado Jacinto Peinado. Ahora, estimo como cuestión de principio que cada vez que se presenta un alegato, cada vez que se presenta una imputación en lo referente a algo, es obligación, es tarea y es deber de la Junta Central Electoral investigar sobre el caso. No creo que haya necesidad, ¿verdad?, de rechazar cualquier información que se le pueda presentar a la Junta para que investigue. En este caso, si el licenciado Peinado, en su calidad de candidato presidencial por el Partido Reformista, presenta alegatos de impugnación respecto de estas personas, la Junta Central Electoral no puede negarse a investigar la veracidad de las imputaciones que él está formulando. De manera que yo le diría, nosotros mismos empezaremos ahora a prestar atención a esa información que ofrece el licenciado Peinado, y entiendo que la Junta Central Electoral debe darle seguimiento a esas formulaciones que él ha hecho.
El pasado fin de semana el candidato del Acuerdo de Santo Domingo extensamente habló sobre usted, fue en términos elogiosos, pero insiste que un triunfo de la candidatura PLDista lo colocaría de rodillas, de manera de dependencia directa del presidente Balaguer, principalmente por la ausencia de legisladores como para poder emprender proyectos de manera autónoma. Nosotros queremos que usted aproveche esta tribuna para responder esos señalamientos del candidato del Acuerdo de Santo Domingo. Mire, yo creo que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano está destinado a perder las próximas elecciones por no haber tenido un enfoque claro de estrategia electoral. Durante toda la campaña ha estado desacertado con respecto a interpretar el fenómeno del Partido de la Liberación Dominicana. El primer error ha consistido en que no nos confiere identidad propia. Él cree que el PLD no existe. Y cree o aspira a que el PLD no exista porque su estrategia fundamentalmente ha consistido en presentar una confrontación artificial entre él y el doctor Joaquín Balaguer. El candidato del PRD cree que estas elecciones de mayo de 1996 son una confrontación entre el doctor Joaquín Balaguer y él. Es decir, que es una continuidad de lo que fueron las elecciones de 1994. Y lo está manejando internacionalmente así, diciendo, ¿verdad?, que hay una situación de desestabilización prácticamente en la República Dominicana. Es más, llegó a cancelar un viaje a los Estados Unidos sobre la base de que no había seguridad personal para él aquí en la República Dominicana. Y recuerdo la crónica del periódico El Nacional que decía que sus asesores le dijeron que no fuera a Nueva York porque mientras estuviese allá se iban a desatar acontecimientos graves en la República Dominicana y no se quería que Peña Gómez fuera sorprendido, entre comillas, asando batatas en Nueva York. Es decir, estaban presentando un panorama de violencia, de confrontación y de desestabilización en la República Dominicana que realmente no existe. Todo esto es el antecedente del famoso editorial del New York Times, donde obviamente se establece la premisa de que el doctor Peña Gómez inevitablemente tiene que ganar las próximas elecciones y de que si no las gana ha habido fraude electoral en la República Dominicana. Y en ese editorial del New York Times al PLD no se le menciona, el PLD no existe, que es precisamente la tesis del doctor Peña Gómez aquí, de que, bueno, la lucha es con el doctor Balaguer. Estuvieron diciendo siempre que empezarían a hacer su campaña electoral cuando el candidato del Partido Reformista fuese escogido y que por tanto no se sentían en la necesidad de hacer campaña electoral. Durante los meses de julio, agosto, septiembre del año pasado no hacían formalmente campaña electoral y la idea era: saldremos a la arena electoral cuando el Partido Reformista desenvaine su espada. Palabras textuales del doctor Peña Gómez. Sale el candidato del Partido Reformista y empiezan a decir: sí, es verdad, el PLD ha crecido, el PLD está inflado, pero ahora que el candidato reformista ha sido escogido se va a desinflar. Ocurre que el PLD no se desinfla, el PLD sigue robustecido y revitalizado. Entonces cambian la idea, dice, bueno, ahora es cuando el candidato del Partido Reformista arranque, que el PLD se va a desinflar, y el candidato del Partido Reformista no logra arrancar. Entonces dice, bueno, lo que falta es que el doctor Balaguer definitivamente se integre a la campaña. Y resulta que el doctor Balaguer va a un meeting, lo apoya, dice que lo apoya restrictamente, pero en definitiva no logra avanzar en las encuestas electorales. Y luego entonces se presenta el conflicto interno, ¿verdad?, del Partido Reformista con la escogencia del candidato a la vicepresidencia, lo cual crea algunos disgustos internos. El doctor Balaguer no asiste al meeting de San Cristóbal. Se origina una situación interna verdaderamente confusa en el Partido Reformista y entonces el doctor Peña Gómez reconoce finalmente que la lucha electoral será con el Partido de la Liberación Dominicana y el candidato del PLD. Es decir, le tomó mucho tiempo reconocer que su principal opositor en esta campaña electoral es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero aún así no está contento con eso, porque él no quiere ese escenario. El escenario de enfrentarse a un PLD no le es simpático al Partido Revolucionario Dominicano, no es la estrategia que quieren, porque ellos quieren una estrategia de balaguerismo, neotrujillismo versus fuerzas progresistas y democráticas que él representa, como si este país ha olvidado que el PRD estuvo 8 años en el poder, prometió la realización de cambios y terminó en la corrupción. Entonces este país no olvida que realmente si el doctor Balaguer volvió al poder en el año de 1986 fue como consecuencia del fracaso de la doble gestión administrativa del Partido Revolucionario Dominicano.
Entonces, en su intento de construir una estrategia artificial de confrontación entre el neotrujillismo y balaguerismo versus democracia liberal del PRD, entonces, al darse cuenta que nosotros existimos como una fuerza independiente, que es con la cual tiene que vérselas, pretende asociarnos entonces a aquella fuerza que él habría deseado confrontar. Entonces, el PLD en ese escenario no existe, sino que eso es el mismo balaguerismo disfrazado, ahora a través del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y nos han dicho de todos que somos financiados por el anillo palaciego, que somos financiados por el gobierno, que somos el preferido de Balaguer, todo eso, y frente a nada han aportado pruebas. Y yo he dicho permanentemente, pero bueno, presenten las pruebas. Leonel, perdón, pero ¿qué más prueba? Porque mucha gente entiende como un metamensaje enviado al país, esa reunión que usted sostuvo con el presidente de la República. La trayectoria, la imagen que hemos tenido de Leonel hasta el momento es un hombre abierto, transparente, íntegro, incorruptible, que no tiene nada que esconder a su país, que no tiene cola que le pisar en lenguaje dominicano. Sin embargo, usted se reúne con el presidente, estratégicamente el presidente usó 45 minutos con usted. Después de usted recibe a Jacinto solamente 15 minutos, en un periodo crítico para Jacinto en su campaña electoral. Y pudiera enviarse con esto un metamensaje al país. El presidente es un zorro de la política. Este es mi favorecido, este es el elegido. Y sin embargo usted no quiso dar declaraciones al país de lo que ahí se trató. Ayer Tomás Hernández Alberto usaba esto como excusa para decir que quién sabe si ustedes dos hablaban en relación a la denuncia de la Organización para Asuntos Hemisféricos de que aquí pudieran enturbiarse las elecciones, y la declaración de Quique Antún de que el presidente tendría que quedarse 2 años más si no hay segunda vuelta, de que quizás ustedes estaban planeando eso, qué hacer después de que haya una primera vuelta y no sea favorecido el PRD. ¿Por qué no explicarle al país qué usted trató con el presidente? Bueno, es que si el presidente me dice, ¿verdad? Mira, no es bueno que por el momento se diga públicamente lo conversado, porque yo te diría, tratamos problemas... ¿Es una estrategia política para enviar ese metamensaje? Tratamos problemas de interés nacional, de política dominicana, fue lo que tratamos. Si ahora, fuera política, hay que decirlo. Bueno, pero eso fue lo que tratamos en sentido general. Ahora, si yo le digo, presidente, al término de mi conversación con usted, le informo a la prensa lo que tratamos. Él me dijo, deja eso. Entonces, si él es el jefe del Estado y me aconseja que no dé declaraciones en ese sentido, pues no las doy. Yo feliz las habría dicho, yo no vería problema en eso. Yo le diría lo siguiente: si el doctor Balaguer me prefiere a mí, bendito sea. Yo no puedo renunciar a que el doctor Balaguer pueda preferirme eventualmente a mí, a que prefiera al licenciado Jacinto Peinado. ¿De quién fue la iniciativa de esa reunión? De ambas partes, o sea, había interés mutuo. Y dejamos las puertas abiertas para futuros encuentros. ¿Y por qué no dejaron que los demás integrantes de la comisión participaran de la reunión? No, fue que los compañeros que estuvieron conmigo consideraron prudentes el ellos retirarse y dejarme a mí en libertad de poder conversar con el doctor Balaguer. Si no fue un pedido del doctor Balaguer. No, en absoluto. Los compañeros que estaban con nosotros dijeron, mire, yo creo que es prudente que ustedes conversen solo, y decidieron salir. Y de eso se trató, simple y llanamente. ¿No se podrá saber antes de las elecciones qué pasó? Eso sería trascendental, variaría el rumbo de los acontecimientos políticos, ese encuentro entre usted y el presidente. El periodismo tiene un carácter contingente, lo que significa que la información tiene que ser de actualidad. Como ya eso pasó hace tiempo, pero te prometo que aparecerán en mis memorias. Pero hay un elemento, doctor Leonel Fernández, que nos queda todavía de la parte de lo que le han señalado su detractor, y es el problema de la carencia de los legisladores suficientes como para imprimir proyectos propios sin contar con el apoyo y sin contar con la benevolencia del doctor Balaguer, y claro, sin tener que ir a la Máximo Gómez con cierta frecuencia a buscar ese apoyo. Yo vuelvo a lo siguiente, vuelvo atrás un poco, Ramón, y retomando la pregunta de Mayra. Mira, yo había estado antes en conversaciones con el doctor Balaguer, y no soy el único político dominicano que conversa con el doctor Balaguer. También los dirigentes del PRD se reúnen con el doctor Balaguer, y muchas veces ni se sabe, porque van por detrás a la casa del presidente Balaguer. Digo que fue toda una porque yo voy para directamente, que se supiera, pero no el lógico, para que se supiera que fui a la casa de gobierno a hablar con el doctor Balaguer y salí por ahí. Hay otros que van de noche a la casa del doctor Balaguer y no se sabe lo que discuten, ¿verdad? De manera pues que hay una diferencia de conducta, de estilo y de método. Ahora, nosotros habíamos estado antes en conversaciones con el doctor Balaguer.
cuando se inició esta campaña electoral. Y todos recordarán que dijimos públicamente que fuimos a visitar al presidente Balaguer con la finalidad de solicitarle que, sin renunciar a su condición de presidente y líder del Partido Reformista Social Cristiano, le garantizase al pueblo dominicano que no iban a utilizarse los recursos del Estado en la promoción del candidato del partido oficial. En otras palabras, que el doctor Balaguer jugara un rol de neutralidad. ¿Recuerdan ustedes la reacción del doctor Peña Gómez? La ingenuidad de Leonel Fernández. ¿Cómo es posible pedirle a Balaguer que juegue un rol neutro cuando sabemos por el pasado que el doctor Balaguer se ha involucrado? Bueno, sí, yo no ignoro el pasado, yo he vivido la historia contemporánea de la República Dominicana, pero consideraba que era un deber cívico pedirle al presidente que en estas elecciones jugara un rol de neutralidad. Ahora, por la reacción que ellos tuvieron, parecía que no querían que el doctor Balaguer jugase un rol de neutralidad. Parece que querían que él se involucrara directamente en la campaña, promoviendo con recursos del Estado al candidato del partido oficial para generar una imagen internacionalmente de cómo había una conjura y una conspiración interna para frustrar el ascenso inevitable al poder del doctor José Francisco Peña Gómez. Ahora no se ha dado. Ahora hay una lamentación. Ahora en el PRD hay como nostalgia de que el licenciado Peinado no haya tenido impacto en su campaña electoral. Usted lo ve aquí, yo incluso lo veo en este mismo programa, como lamentándose, caray, pero qué pena que el licenciado Peinado no ha podido hacer una campaña. Incluso le llaman un hombre valeroso en el Partido Reformista. Fíjate tú cuál es la situación, y a nosotros que nos acusan de ser balagueristas, y entonces viene aquí el candidato a la vicepresidencia por el PRD, que viene de las filas de reformistas, y es un hombre a quien el doctor Balaguer le dijo en la campaña electoral pasada, no me toque esa tecla porque te hundo, y a partir de ahí se cayó. Pero viene este programa a decir, bueno, nosotros nos acercamos a los líderes reformistas en las distintas comunidades con el propósito de que se acerquen al acuerdo de Santo Domingo y hacerles ver que ellos estarían mejor protegidos con nosotros que con un eventual triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Es la doble moral. Mientras por un lado nos están acusando a nosotros de no tener identidad y de responder a la estrategia del doctor Balaguer, ellos por detrás, con un hombre que viene de las filas del Partido Reformista, con el licenciado Álvarez Bogar, entonces están en una labor de sonsaca de los dirigentes reformistas en las comunidades. Eso está bien porque lo hacen ellos, pero si nosotros recibimos el voto de la militancia reformista, voluntariamente eso está mal, porque los reformistas se dividen en dos, de acuerdo con la clasificación del PRD. Los reformistas divinos si están con ellos y los reformistas satánicos si están con nosotros. Y resulta que no hay ni divinos ni satánicos, son reformistas, que ante la actual coyuntura electoral deciden por quién inclinarse y cada quien que haga su trabajo. Yo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana respondo a los intereses del PLD y a los intereses del pueblo dominicano. Y en esa dirección es que actúo. Es decir, actúo en función de intereses específicos de mi organización y del pueblo dominicano. Naturalmente, en ese sentido, entiendo que el rol del candidato es un rol de sumatoria de fuerzas. Y en tal sentido, creo que hemos hecho el trabajo y por eso hoy, aunque el PRD en su construcción artificiosa de pretender ganar en la primera vuelta, hoy por hoy estamos en un empate técnico, porque cuando usted tiene una diferencia de 4 o 5 puntos en una encuesta que tiene un margen de error de más o menos 5, estamos hablando de un empate técnico. Y por consiguiente, de la inevitabilidad de que al día de hoy se produzca una segunda vuelta, al día de hoy, porque aún estamos confiados de que puedan presentarse acontecimientos que nos permitan ganar en la primera vuelta. Ahora, yo quiero aprovechar esto, Ramón y Mayra, porque así como constantemente desde el ámbito del PRD se nos acusa de que estamos vinculados al balaguerismo, de que recibimos financiamiento de funcionarios del gobierno, del anillo palaciego, es decir, se nos coloca, incluso han hecho una distinción. Fernández es el candidato del anillo palaciego, mientras que Peinado es el candidato del Partido Reformista. Y por tanto, lo sano es el partido, lo dañino es el anillo palaciego, Fernández está con el anillo, lo que hay que apoyar a Peinado por debajo. Es decir, esa es un poco la actitud que hay dentro del PRD. Se nos acusa, pero nunca han presentado a la opinión pública una sola prueba que diga, miren aquí el financiamiento que están recibiendo de funcionarios del gobierno o del anillo palaciego o de lo que fuera. Nunca. Yo nunca le he hecho acusaciones a ellos de nada y sin embargo podría hacer muchas acusaciones. Mira, por ejemplo... Del financiamiento, por ejemplo. Del financiamiento, por ejemplo, mira, aquí aparece el sábado en el Listín Diario, en la primera plana, una noticia que dice, arrestan en Miami a banqueros que tras quiebra huyeron de República Dominicana. Y empieza diciendo que
Orlando Castro Yanes, un hijo y un nieto, principales propietarios del quebrado Banco Latinoamericano, y a quienes se acusa de haber estafado a miles de depositantes con decenas de millones de pesos, fueron apresados en Florida y se esperan los trámites de extradición hacia la República Dominicana o Venezuela. Castro Yanes, quien vivía en Key Biscayne, cerca de Miami, fue arrestado junto con su hijo Orlando Castro y su nieto Jorge Castro Barredo. Se habla del apresamiento de estos banqueros, es decir, que estuvieron aquí en la República Dominicana con el Banco Latino, el Banco Latinoamericano y Seguros Latinoamericanos, y que incluso tenían un plan llamado el Plan Hogar Latino, en el que participaron muchos infelices de este país que confiaron y creyeron en eso, de que podían mejorar su suerte. Fueron estafados, huyeron de este país. Bueno, ¿tú sabes con quién se vincula este señor Orlando Castro, su hijo y su nieto Jorge Castro? Con el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien, a pesar de que niega la vinculación que le hace el fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, que dice, no, es que Carlos Andrés Pérez está vinculado al grupo de los Castro, no puede dejar de reconocer que ha tenido vínculos con ellos, porque tenían bancos en Venezuela, y esos bancos financiaban campañas electorales de Acción Democrática, de AD, y por tanto tienen una vinculación con Carlos Andrés Pérez y con Acción Democrática directamente. Esta noticia fue tan impactante que incluso salió 2 días consecutivos en el New York Times. En el New York Times del editorial panfletario, el mismo New York Times. El jueves 4 de abril, en la sección del Business Day, aparece aquí, ¿verdad?, el fiscal de Venezuela. Bueno, este es un señor, este no es el fiscal de Venezuela, sino alguien que tenía una publicación sobre asuntos financieros en Venezuela, y el señor Orlando Castro. Y está toda la noticia de cómo participaban con el lavado de dinero, de cómo incluso hoy día ya se habla de que Orlando Castro era un testaferro de Pablo Escobar. Eso está en la prensa de hoy en la República Dominicana. Pues bien, conjuntamente con esta familia Castro, que estaba en el Banco Latinoamericano y el Banco Latino, hay un señor llamado Fernando Itúriz, también de origen venezolano, que compartía su oficina en el Banco Latinoamericano con Jorge Castro, el nieto. Estaban juntos ahí. Fernando Itúriz viene del ámbito de los medios de comunicación en Venezuela, propietario de estaciones de radio en Venezuela, y viene aquí a la República Dominicana y compra la red de emisoras de la familia Brea Peña, y es el dueño, el propietario actual de Radio Comercial, Fernando Itúriz, que comparte con Jorge Castro su despacho en el Banco Latinoamericano. Violación de la ley, porque los extranjeros no pueden comprar medios de comunicación. No pueden comprar medios de comunicación, pero dueño de Radio Comercial y de una red de emisoras vinculadas a Radio Comercial. Pues bien, ese señor compra un solar en La Romana, y construye una casa de 15, 16 millones de pesos en La Romana. ¿Y tú sabes quién es el constructor de esa casa, de ese señor en La Romana? El tesorero del PRD. Valga Maldonado. Bueno, no sé cómo se llama. El tesorero del PRD es el constructor de esa casa, de ese sujeto que está vinculado a este grupo financiero internacional, vinculado a su vez con Carlos Andrés Pérez. Yo no hago acusaciones. Yo no estoy diciendo, mira, en realidad están recibiendo el PRD un financiamiento por la vía de la conexión venezolana que a su vez está vinculada a Pablo Escobar. Sería ligero de mi parte formular acusaciones, pero así es como ellos funcionan. Es decir, así es como el PRD actúa. Dice, bueno, el PLD está recibiendo financiamiento del anillo palaciego, nunca presenta pruebas. Pero si yo fuera ligero de mente, diría, hay una conexión venezolana que nos vincula con el grupo de Cali. Y sin embargo no actúo de esa manera, porque no creo que es hacerle un bien a la democracia dominicana. Pero es importante que nuestros amigos sepan, ¿verdad?, que en definitiva, si se va a manejar la política de esa manera, manipulando, desinformando, distorsionando, para crear escenarios inexistentes, esa no es la mejor forma de contribuir con la democracia dominicana. Yo creo que lo importante es que se sepa que nosotros somos un partido con una identidad propia, unos objetivos propios, y que queremos hacer una contribución para el desarrollo económico y social de la República Dominicana, y para crear condiciones que permitan que cada dominicano pueda efectivamente desarrollar sus potencialidades humanas creativas. Nos vamos a comerciales y volvemos en unos minutos con el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Seguimos conversando con el doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel, en el ámbito internacional hay una atmósfera dubitativa de cómo ha de sucederse los comicios del próximo 16 de mayo. Lo digo así porque hay dos acontecimientos que revisten importancia. El primero, el editorial del New York Times, que aunque usted lo califica de panfletario, la verdad que avergonzó a mucha gente, avergonzó al señor presidente porque justamente decía ese calificativo, que él avergonzaba a la República Dominicana, no mencionaba al PLD, sino al PRD como todas las posibilidades de ganar, la posibilidad de que ellos se lanzasen a las calles si no eran favorecidos con el voto, hablaba de que el presidente había gobernado desde el 66, cosa que es falsa, en el 71 subió el PRD. Posterior a esto, tengo entendido que hubo una rectificación, el New York Times en el editorial incluyó pues textos de una comunicación de Jacinto Peinado y creo que del embajador dominicano en Washington, sino, aunque no íntegramente, párrafos de esa comunicación. Pero posterior a eso, una organización que se llama Organización para Asuntos Hemisféricos denuncia que el sector oficialista estaría boicoteando las elecciones del 16 de mayo, tratando de enturbiar todo esto. A esto responde nada más que el secretario político del Partido Reformista, negando totalmente esto, pero dice que si no hay una segunda vuelta, el presidente se queda. Yo oí lo del New York Times, yo oí a las declaraciones suyas con Julito en Revista 110, fue bien explicativo al respecto, hablaba inclusive de la periodista que lo escribió, que no vino a hacer una investigación al país, que todo parece indicar que fue inducido por el PRD para que esto fuera escrito de esa forma. Todo parece indicar eso, pero con relación a esto, este último informe, usted que está tan empapado del ámbito internacional, ¿qué está pasando? Sí, mira lo siguiente, Mayra, ciertamente yo aclaré en ese programa de Julito que la persona encargada de los editoriales de asuntos internacionales para América Latina del periódico The New York Times es un señor que se llama Howard Brains, que no fue quien escribió ese editorial, lo escribió una señora llamada Susana Holden, fue la que escribió ese editorial y normalmente no escribe sobre problemas de América Latina. Todo el que leyó ese editorial y vive en la República Dominicana descubre las inexactitudes del editorial, pero inexactitudes, digamos, del dato histórico. Primero pone al doctor Balaguer como que ha gobernado desde siempre, desde el 66 hasta la fecha. Ya hay un problema de un dato histórico no manejado adecuadamente. Es decir, no reconoce que del 78 al 86 gobernó el PRD y que el doctor Balaguer volvió al poder en el 86 desde la oposición. Entonces hay un dato histórico no claro. Pero en mi caso particular, como candidato del PLD, porque yo no puedo hacer la apología del doctor Balaguer, o sea, el licenciado Peinado como vicepresidente y el embajador dominicano en Washington son a quienes les corresponde en este caso hacer las aclaraciones de ese ámbito. Yo lo veo en función del país, en sentido general, y en función de nuestra candidatura. Porque es increíble que si una empresa norteamericana como la Gallup acaba de publicar una encuesta en República Dominicana diciendo que la situación está 42% el doctor Peña Gómez y 37% el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los diarios más prestigiosos del mundo en su editorial diga que si el candidato Peña Gómez no gana es porque le han robado las elecciones. Entonces yo entiendo que no hay una visión de la democracia en sentido plural de parte del New York Times y por esa razón Mayra y Ramón inmediatamente solicitamos un encuentro con los funcionarios de la Embajada Norteamericana para pedirles una aclaración en el sentido de si ese editorial del New York Times se correspondía con la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros entendíamos que la política oficial del gobierno norteamericano es de promoción de la democracia como concepto, y nosotros interpretábamos eso como que hay igualdad de oportunidades para una pluralidad de organizaciones que compitan en un proceso electoral por conquistar el favor del electorado nacional. Y que si una de las organizaciones, como tiene que resultar, obtenía ese favor del electorado, tenía que ser reconocido por el gobierno norteamericano. Y me dieron seguridades de que efectivamente así es. Y al día siguiente hubo una publicación de la Embajada Norteamericana aclarando cuál es su política oficial que no coincide con la del New York Times. Ahora, ¿tú crees que un periódico del prestigio internacional del New York Times escribe editorial por sugerencia o por influencia de un determinado partido, grupo, personalidad de un país del tercer mundo? Mira, ha habido estudios sobre eso.
Un periódico como el New York Times también responde a intereses. Hay libros, hay un libro que se llama The Story of the Times, que tiene que ver con las distintas fuerzas que se mueven detrás del New York Times. Hay otro libro que se llama, ahora recientemente es un bestseller en los Estados Unidos, es un libro sobre Behind the Times, se titula, o sea, ¿qué hay detrás del New York Times? Y efectivamente te indica, hasta por secciones, cómo eso se maneja. La sección del libro, o sea, cuáles son las editoriales que tienen que ver qué libros se promueven, cuáles no. El criterio que está detrás de todo el New York Times. Eso es así. Lo que pasa es que hay un estilo, ¿verdad? Hay una tradición, hay un nombre, hay un prestigio internacional que les permite hacer cosas. Pero incluso yo te diría, hay un libro de Michael Parenti que se llama Inventando la Realidad, que es un estudio sobre el papel de los medios de comunicación en la actividad política, del papel del New York Times en el derrocamiento de Salvador Allende y de cómo el Times manejó toda su política informativa y editorial en el caso chileno. Es decir, que hay tendencias, hay digamos una manera de manejar la información, aunque sea un periódico liberal de tradición y de prestigio internacional. No está desvinculado de nada de eso. Entonces, en el caso dominicano lo ha hecho así, hay una manifiesta inclinación en el caso electoral de la República Dominicana. Ahora, lo que nosotros pedimos fundamentalmente es que haya más equilibrio y que haya un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en la República Dominicana, para que no haya una desinformación internacional que permita legitimar acciones en la República Dominicana que no se corresponden con las aspiraciones reales del votante nacional. Y eso se corresponde, Mayra, con lo otro, con lo de esta organización del Comité para Asuntos Hemisféricos, que también es una organización independiente, más bien de investigación y publicaciones. Es que la gente del PRD tiene contacto con ellos, o sea, hay una relación vieja que Peña Gómez tiene en Washington, porque hace años que está viajando y está en conexión con todos ellos, y puesto que en las pasadas elecciones se difundió la idea de que fue víctima de un fraude electoral, pues están atentos y creen que como Balaguer no va en esta campaña, entonces inevitablemente tiene que ser Peña Gómez. Y manejan el dato, no de la última encuesta Gallup, sino de una anterior. Y dicen que con un margen de 10 puntos, entonces bueno, hay que ver porque el candidato Peña Gómez va arriba. Por supuesto, el PRD exagera. Y el PRD está diciendo que en las encuestas tiene un 48, un 49% frente a Fernández que tiene 32%. E internacionalmente están manejando esa información de que aquí la situación está un PRD con 48 y 49% y el PLD 32%, con lo cual están diciendo que Peña o leña, que es justamente el eslogan que están manejando. Si Peña no gana, entonces bueno, es porque le han robado las elecciones. Y nosotros decimos que no, que Peña Gómez puede ganar, pero puede perder. Como el candidato del PLD puede ganar. Y entendemos nosotros que una victoria del PLD tiene que ser reconocida porque será una victoria en buena lid. Entonces yo lo que creo, Mayra, es que aquí en la República Dominicana tenemos una lectura diferente de lo que está ocurriendo en estos organismos internacionales que tienen una lectura inclinada y selectiva de la situación nacional. Aquí, al día de hoy, lo que es una competencia cerrada. Habrá nuevas encuestas de firmas independientes y de prestigio que nos van a decir por dónde anda la situación. Además, la gente lo ve en la calle y lo ve en el país. Ahora, ¿tú no tienes dudas en términos de lo que es la percepción en el Departamento de Estado, de lo que es la posición del gobierno de los Estados Unidos con las elecciones dominicanas? La posición oficial fue presentada por la Embajada Norteamericana la semana pasada. Es de reconocer al partido que triunfe en las urnas y de trabajar en cooperación con cualquiera de los tres candidatos que pudiera resultar favorito en las elecciones nacionales. Es decir, no hay un favoritismo por uno de los candidatos, es cualquiera el que gane, porque así es como tiene que ser la democracia. No puede ser con este y con los otros, no, porque eso lo decide el pueblo dominicano. Entonces yo creo que en ese sentido el PRD está haciendo una contribución dañina a la democracia dominicana, porque es que está presentando la idea de que tienen que ser ellos o no puede ser. Es una versión moderna de Horacio Quenta el Mal. Es decir, si Peña Gómez no gana, aquí tiene que haber líos inevitablemente y eso no puede ser. Todos debemos contribuir al mantenimiento de la paz y de la estabilidad nacional. Él puede ganar, pero puede perder. Y si pierde, entonces no puede reconocer que ha sido derrotado. Entonces yo creo que así no puede ser de ninguna manera. Doctor, antes de concluir, yo quisiera contar dos o tres temitas muy rápidamente de cosas de mucho interés. Una es la propuesta que usted hizo ayer ante los productores de televisión con relación al programa de la unificación, de recurrir a un arbitraje a una organización como por ejemplo la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Se entiende que entonces en el caso de un eventual triunfo del doctor Leonel Fernández, ese podría ser una de las vías que él exploraría? Bueno, es que no me corresponde a mí ni le correspondería a ningún presidente eso. En realidad lo que hay hoy día es un conflicto entre particulares en el marco del dominio eminente del Estado, pero es un conflicto entre particulares.
ese conflicto surge debido a una situación de confusión legal, a un problema de desorden jurídico que hay en la República Dominicana. Aquí hay una ley que es la ley 118 sobre telecomunicaciones, que faculta al Estado a conceder o a no conceder el manejo de bandas y frecuencias, es decir, de canales de televisión. El Estado es el dueño de eso, y el Estado entonces otorga concesiones a quien quiere y a quien no quiere. No había necesidad de promulgar una ley diciendo que el Estado asigna tales frecuencias, porque eso está en la ley 118, eso era por resolución, no por ley. Ahora, se promulgó la ley, y yo no puedo declarar la inexistencia de la ley porque está ahí. Yo no puedo decir la ley es inconstitucional, porque tendría que ser la Suprema Corte de Justicia que declara la inconstitucionalidad de esa ley. La ley existe, me guste o no me guste. Yo creo que jurídicamente fue una superabundancia. Yo creo que esa ley era innecesaria, puesto que su contenido está en la ley 118. Bueno, pero después de esa ley viene una resolución que de alguna manera desconoce lo que está establecido en la ley, y entonces genera alegatos de derecho por las partes en conflicto, a partir de una situación jurídica confusa que existe en la República Dominicana, creada por razones políticas, porque la ley 908 se promulga 6 días antes de un traspaso de gobierno en el año de 1978. Entonces, yo digo, y tengo que ser justo y equilibrado, lo que Colorvisión alega, fundamentándose en la ley 908, es correcto, se está valiendo de lo que dice el texto legal para invocar razones de derecho, pero cuando los otros dicen, pero en virtud de esta resolución, la 295, que es una resolución que se da en virtud de la ley 118, que no fue derogada por la 908, también es verdad lo que están diciendo. O sea, hay dos verdades, pero dos verdades que chocan por la confusión jurídica que existe. Entonces, yo entiendo que lo que procede es que haya un diálogo entre los particulares envueltos en el conflicto, y mediante el consenso buscar un mecanismo externo a nosotros que no sea parte de los intereses internos, que no sea parte del conflicto, y en quienes podamos confiar en su capacidad técnica y decirles, ayúdennos a resolver este problema, que la decisión de ustedes será acogida por todas las partes. Es decir, es asumir el arbitraje como fórmula de solución de un conflicto, que yo creo que es una forma razonable, una forma elegante, y que permite la neutralidad, la imparcialidad y un manejo técnico adecuado del problema. Bien, Leonel, hoy aparece en la prensa la decisión que el Consejo Nacional de Energía tomó en el día de ayer a raíz de la crisis energética que vive este país. Parece ser se pretende privatizar mediante resolución la comercialización y la distribución de la energía eléctrica. Ya oímos la respuesta de los diferentes partidos objetando esto por considerarlo inconstitucional y violatoria a la ley orgánica de la CDE. De ser así, de ser esa la posición del PLD, y usted como candidato presidencial de partido debe adoptar también, imagino que está de acuerdo con esa posición. Lógico. ¿Qué salida inmediata hay a este problema? Porque nos vamos a quedar apagados. Bueno, pero el problema es el siguiente, Mayra. No se puede proceder a proyectos de privatización como se está haciendo o como se pretende hacer ya en esta etapa final de este gobierno. No es posible. Fíjate lo que se hizo con la cementera. Un proyecto de privatización clandestino, con lo cual estamos en desacuerdo. Ahora se está conociendo en el Congreso una ley de energía eléctrica. Bueno, no se ha aprobado, está en debate, está en discusión. Yo no puedo salir del ámbito del Congreso y decir entonces vamos a privatizar la distribución y la comercialización, porque eso sería incorrecto y es sentar un mal precedente. Ni siquiera hay una ley general de privatización, ni siquiera eso existe, y ya se pretende entonces privatizar activos, ¿verdad?, que corresponden a la Corporación Dominicana de Electricidad. Eso es inconstitucional, es ilegal, es injusto, y nosotros estaríamos en desacuerdo total y absolutamente con eso. Yo te diría, lo de la Corporación Dominicana de Electricidad es gravísimo. Hay actualmente una deuda de por encima de 800 millones de pesos, y hay un déficit mensual por encima de 200 millones de pesos. Eso realmente está siendo algo prácticamente sin control. Pero ya este gobierno no lo va a resolver, porque sencillamente si desde el 1986 al 96 no lo ha resuelto en 10 años, no lo va a resolver en los últimos 3 meses. Eso es una herencia que nos va a tocar a nosotros en un próximo gobierno. Ahora, ¿qué pretendemos hacer nosotros en ese caso? Mire, hay que declarar un estado de emergencia para la Corporación Dominicana de Electricidad. Y una declaratoria de un estado de emergencia va a implicar el hecho
de que se pueda adquirir en un plazo breve, lo más breve posible, un sistema de ciclo combinado que sea capaz de generar 250 megavatios adicionales para, por lo menos, prevenir el que pueda provocarse un colapso total del sistema energético nacional. En lo que ganamos tiempo y se aprueba la ley de energía, porque es imprescindible que se apruebe la ley de energía, si no, no hay solución al problema de la crisis energética nacional. Porque es con la aprobación de esa ley donde se procederá a una reestructuración de la Corporación Dominicana de Electricidad, a darle una participación al sector privado en las distintas áreas de generación, distribución y comercialización, ¿verdad? Que tiene que dividirse la industria eléctrica en la República Dominicana. Doctor, pero en lo que eso llega, en un gobierno eventual presidido por usted, ¿otorgaría esos recursos mensuales necesarios para cerrar la brecha deficitaria que tiene el presupuesto de la Corporación Dominicana de Electricidad? Se habla de 100 millones, de 150 millones, usted habla de 250 millones. ¿Usted estaría dispuesto a dar del presupuesto del gobierno central una suma parecida para que las plantas privadas puedan mantenerse encendidas? Mira, hay que garantizar el suministro de energía eléctrica en la República Dominicana. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. O sea, un país no puede de ninguna manera experimentar un colapso eléctrico porque todo se viene abajo. El costo por no tener energía sería mayor que el no proporcionar los recursos para que pueda funcionar hasta que le demos la solución definitiva al problema. Pero tiene que ser así. La industria, el comercio, la agropecuaria, todo se vendría abajo en la República Dominicana. Entonces, si se experimentara un virtual colapso del sistema energético. ¿Usted cree que no existe la voluntad política para resolver esto con medida transitoria, porque es una medida transitoria por dar esta suma de dinero mensualmente? ¿No existe la voluntad política por parte del presidente para, en lo inmediato? Para... Lo que existe realmente es una crisis gerencial de la Corporación Dominicana de Electricidad. Y yo creo que eso puede resolverse con medidas técnicas. Porque el problema es este, Mayro, o sea, bueno, la Corporación Dominicana de Electricidad creo que tiene 45 plantas, entre plantas termoeléctricas, plantas de turbogás y plantas hidroeléctricas. O sea, hay todo un sistema energético nacional ahí, con una capacidad potencial de generación de unos 1.800 megavatios. O sea, eso existe teóricamente. Ahora, su capacidad real de generación está reducida a unos 800 megavatios. Como elemento suplementario tenemos empresas privadas, la Smith Enron, Falcon Bridge, que yo que en Puerto Plata, que producen energía y se la venden al gobierno. El problema está ahora que el gobierno no paga la energía generada por esas plantas privadas. ¿Por qué razón? Si esa generación es vendida al gobierno, a la corporación en este caso, la corporación no puede pagar. Porque también hay un problema en la comercialización, es un problema gerencial, incapacidad hasta para cobrar, incapacidad hasta para distribuir adecuadamente. Entonces esos son problemas técnicos que tienen que estar resueltos. Y yo entiendo que con el asesoramiento técnico del lugar, con las recomendaciones técnicas, esos son problemas que tienen que resolverse para producir una capacidad gerencial en la Corporación Dominicana de Electricidad que permita poder enfrentar sus deudas, sus obligaciones con las empresas privadas y al mismo tiempo incrementar su capacidad de producción de energía interna, incrementar su capacidad de distribución en las redes locales y al mismo tiempo mejorar su capacidad de cobro. Porque yo creo que todo el mundo en este país estaría dispuesto a pagar lo que cueste la energía si se le garantiza que efectivamente siempre va a tener electricidad en su casa o en su empresa o donde fuera. Ese es el problema de la corporación. Bueno, con el doctor Leonel Fernández habrá oportunidad de aquí al 16 de mayo de seguir tratando muchos temas de interés, tanto con él como con el candidato vicepresidencial, porque ya en lo que queda es con los candidatos y los equipos técnicos. Muchísimas gracias por acudir con nosotros y por establecer ese compromiso de cada martes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Leonel.